mundo. La iglesia de Colosas fue fundada por un personaje que aparece ahí en esta carta, que ya lo vamos a mencionar, pero que tiene puntos importantes con respecto a la doctrina, a la enseñanza, a la exhortación, a los consejos, y que tenían que ver con el sistema judío gnóstico que se movía en aquel tiempo en esas áreas. Así es que el deseo de Pablo es dar una estabilidad doctrinal a lo que es la iglesia de Colosas, dejar claro, dejar específico que Cristo es la cabeza. Amén. Él es la cabeza de la iglesia y que en Cristo lo tenemos todo. No necesitamos nada más. Él lo llena todo. Así es que a Él sea la alabanza y la honra y la gloria. Por eso en el capítulo 2, ahí por el versículo 8, dice plenitud de vida en Cristo Jesús. Pero vamos a la porción que le dije, Colosenses 1, del 3 al 14. ¿Todos lo tenemos? Ok. Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Siempre orando por vosotros, dice el apóstol Pablo, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor, que es lo que nos une a todos, ¿no?, que tenéis a todos los santos. Dice, causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido, ¿de quién? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado, dice, vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice el apóstol Pablo, que le contaron de esta iglesia, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de las herencias de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tome asiento. Aleluya. Que sea Dios hablando en nuestras vidas esta mañana. Amén. El domingo pasado predicábamos de que los hechos son las evidencias para no vivir de ¿les olvidó? O los que no vinieron, de no vivir de apariencia. Hoy el título es las buenas obras son el resultado de mi salvación. Ese es el tema de la predicación de esta mañana.
Las buenas obras son el resultado de mi salvación. La palabra de Dios nos demanda, mis hermanos, muchas cosas. Nos demanda frutos. Amén. ¿Usted no percibe en su espíritu que debe dar frutos? ¿Quién no percibe eso en su corazón? Siente el deseo de servir, de hacer algo por la iglesia, por la obra de Cristo, por el ministerio que Él nos ha dejado. Debemos de sentir, mis hermanos, ese deseo, porque la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué estamos produciendo como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo? ¿Qué estamos produciendo? Porque si nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, debemos encontrar frutos. Y le hablo frutos en general, en todas las áreas de nuestra vida. No solo frutos de hacer algo para el Señor, sino frutos internos en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Qué pensamos? ¿Cuáles son nuestras acciones diariamente? Esto es, mis hermanos, que debemos de evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es mi comportamiento hacia los demás? ¿O cuál es mi comportamiento a sí mismo? ¿Qué es lo que yo pienso de mí? ¿Usted está seguro de su salvación? ¿Usted está seguro que el estilo de vida que usted lleva le hace acto para cuando la trompeta suene? Qué rara esa pregunta, ¿no? Qué difícil. Es verdad, la salvación, mis hermanos, es por gracia, es un regalo de Dios. Él nos la ha dado. Pero por eso le hemos titulado a esta predicación: las buenas obras son el resultado de mi salvación. O sea, si yo he sido salvo, si yo estoy viviendo como un hijo de obediencia, es mi nueva naturaleza en Cristo Jesús que me lleva a producir buenas obras. Quizás no me di a entender, pero todo cristiano debe de producir, debe de llevar frutos, debe tener buenas obras, obras hacia los demás, o obras que testifican que Cristo vive en mí. Esto es lo que Pablo, mis hermanos, quiere expresar acá en el versículo 9. Saltémonos al versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Se estaba acá adorando, alabando al Señor, y salió una palabra ahí que Él llena nuestro vacío, o el vacío que llevamos dentro, o llevábamos dentro, porque había un vacío en nosotros que Cristo vino a llenar. Ese vacío, mis hermanos, que es cuando estábamos muertos, que no teníamos el Espíritu, ese vacío Dios lo llena. Y ese vacío, una vez llenado, nuestra vida es transformada, y por ende eso debe producir en nuestra vida. El Espíritu de Dios está sobre nosotros, y esto tiene que producir algo en nosotros. Las obras, mis hermanos, son la confirmación de que fui salvo.
Les repito, no hacemos obras para alcanzar la salvación, sino que las obras son el resultado de nuestra salvación. Por eso es que todo cristiano debe de producir. Por eso es que todo cristiano en su manera de vivir testifica que nació de nuevo. O sea, la familia lo tiene que notar que usted ya no es lo mismo. Sus compañeros de trabajo lo tienen que notar que su lenguaje cambió, su manera de ser cambió en usted, porque algo Dios hizo en su vida. Y nosotros como hermanos dentro de la iglesia tenemos que ver ese crecimiento en cada uno de nosotros. O sea, yo me sorprendo cuando una persona viene por primera vez y ya viene la segunda. Digo, wow, Dios hizo algo en la primera vez. Vino la segunda y hizo algo para venir la tercera vez. Y de repente se comienzan a ver cambios en la persona, no porque él ve a los demás, sino que el Espíritu le ministra dentro y lo lleva a esa transformación y va creciendo en el conocimiento, en la sabiduría e inteligencia espiritual que da Dios a cada uno de nosotros. Por eso es que es importante, mis hermanos, como lo dice Santiago, que las obras deben confirmar nuestra fe. Vea lo que dice Santiago 2, capítulo 2 de Santiago, versículo 14 al 26. La acción es el resultado de creerle a Dios. La fe, mis hermanos, nos lleva a ese nivel de alcanzar las cosas que creemos que solo por fe las podemos alcanzar. Cosas imposibles. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Y qué dice? Y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? La fe no es un asentamiento mental. Siga, dice, y si un hermano o una hermana están desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, yo veo la necesidad en una persona y no le ayudo. ¿De qué me sirve que yo me pare en este púlpito a predicarle si no tengo acciones de amor hacia el hermano? Si no tengo, mis hermanos, esa obra del cual Dios me llamó a hacer con el prójimo. Esto es, hermano, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Debe de tener acciones. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo mostrará usted la fe? ¿Cómo mostrará usted su fe si no tiene obras? O sea, si sigue siendo o viviendo como la gente allá afuera que vive sin fe y sin esperanza. Es a través, mis hermanos, de las obras es que manifestamos
Nuestra fe que descansa en el poder de Dios. Si yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y acaba de hablar de un personaje. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Tenemos a Abraham como el padre de la fe. ¿Qué nos lleva a pensar o qué evalúa a Abraham como el padre de la fe? ¿Cuál es nuestra evaluación hacia Abraham? ¿Por qué dice no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Dios le dijo: sal de esta tierra y ve a la tierra que te mostraré. No era un lugar conocido de Abraham, era un lugar a descubrir. Sin saber lo que venía, Abraham agarró sus maletas y agarró sus siervos y sus familiares. ¿Y qué es eso? Una acción. ¿De qué? De creerle a Dios. De creerle a Dios. Luego vemos la otra acción de Abraham cuando Dios le dice: ve y ofrece tu hijo, tu único hijo. No vaya a ser que me vayas a traer al otro, al que amas, y ofrécelo en sacrificio. ¿Qué pasó ahí? Abraham se quedó pensando en la segunda opción, tercera opción. Puede ser que no sea Dios el que me habló. Dios me ha prometido que de él va a ser un pueblo grande. ¿Cómo es que lo voy a sacrificar? No, él creyó a la palabra de Dios y no dudó en que de una o de otra manera Dios iba a hacer de ese hombre, de ese niño, una nación. No dudó. Esas son acciones, hermano, que no tenemos la visibilidad de lo que va a suceder, pero lo creemos que Dios lo hará. Eso es, mis hermanos, las obras que debemos tener nosotros. Somos hijos de Dios por fe, y las obras deben de estar en cada uno de nosotros. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ay, hermano, cuando tenemos el primer encuentro con Dios, donde nuestra fe es probada y Dios se manifiesta, a la segunda vamos con más confianza. A la tercera no se diga. ¿Por qué? Porque vas viendo la gloria de Dios en todas esas cosas que vas haciendo diariamente o en periodos de tu vida, porque vienen periodos en tu vida donde tienes que accionar, obrar por fe. Así es que vamos hasta le dije 26. ¿No ves? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado ¿por qué? Por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también
Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Estas acciones, mis hermanos, que nos ayudan a alcanzar las promesas de Dios, y lo que dice acá, vamos de nuevo a la cita que tenemos en Colosenses, versículo 4 y 5, dice: habiendo oído, el apóstol Pablo, como le dije al inicio, el apóstol Pablo no había estado en Colosas, él no fundó esta iglesia, pero había oído de la fe de ellos. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis. ¿Cómo era esta iglesia? Bien maranatense, ¿no? Llena de amor entre todos los santos. A causa, dice, de la esperanza que os está guardada. O sea, el amor que debemos de tener entre nosotros es una acción de fe. Y ese obrar nuestro es porque hemos alcanzado esa gran promesa de salvación. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Esto, mis hermanos, de tener buenas obras de amor hacia el prójimo, es lo que Jesús nos encomendó, nos dejó escrito que debíamos de hacer. ¿Cómo podemos, mis hermanos, descuidar a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos no llevarlos? Al menos Pablo dice que él siempre los llevaba en sus oraciones. Está bien orar por nuestros hermanos, pero también velar por sus necesidades. Aquel que no tiene, vean lo que dice Mateo 25. Mateo 25, 31 al 46. ¿Cómo vemos al prójimo, hermanos? ¿Cómo vemos al que nos está cerca? ¿Se merece o no se merece mi atención? ¿Se merece o no se merece una ayuda? Lo que dijo Santiago y lo que dice Mateo, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Qué hermosa imagen esa, ¿no? Y dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones. Si usted es del Perú, allí va a estar con los del Perú. Si es de los que comen iguana, ahí va a estar con los que comen iguana. Y dice: y apartará los unos de los otros, no por nación, sino como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste.
enfermo y no me visitaste. No, y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. Wow. ¿Qué nos falta a nosotros? No, acá con el vestido no tenemos problema, pero no es porque damos de lo nuestro, sino que nos regalan a nosotros, no nos queda, probamos si nos queda, si no nos queda le buscamos a quién. Pero las demás cosas, mis hermanos, muchas veces las descuidamos. Estamos descuidando muchas áreas de esas. Y vea lo que dicen estos justos que ya fueron apartados a la derecha. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, vea qué palabra más fuerte, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus, o sea, no era el infierno, no es para el ser humano. Lastimosamente, por las obras, por sus acciones, ellos van allá. Entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Es que eso es fácil, hermanos. Si el Señor se nos presentara, nos peleáramos por llevarlo para la casa ahora. Si Él estuviera ahí sentado, así, un cuerpo presente, nadie se levantara al final del culto para irse. Todos le ofreciéramos al menos llevarlo al McDonald's. Pero por ahí viene una persona pobre, sencilla, sin dinero, sin casa. Lo pensamos muchas veces para meterlo a nuestro hogar. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra, que si somos de fe debemos tener acciones, no velar solo por nuestros intereses. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Podríamos dividir, mis hermanos, estas obras, porque también yo puedo hacer muchas obras. Yo puedo tener muchas acciones. Y el apóstol Pablo se lo dice a los corintios, y lo estuvimos viendo el domingo pasado, que puedo dar aún hasta mi mismo cuerpo
en sacrificio, pero si no tengo amor, si usted lo va a ir a hacer ahora solo porque el pastor predicó en eso, pero si no lo está haciendo con amor, si no son acciones diarias, si no es un estilo de vida, estamos mal. O buscamos las personas que nos agradan a nosotros para hacerles un favor, para invitarlos a la casa, para ir a comer con ellos. Pero ¿qué hay de aquel hermanito que tiene carácter difícil? ¿Cuándo lo hemos invitado a casa? ¿Cuándo hemos salido con él, con ella? Tenemos la tendencia, mis hermanos, a escoger el grupito con el cual nos llevamos mejor. Y se puede ver en el comedor de acá de la iglesia. Viene una persona nueva, muchas veces está solita, abandonada, y nadie se le acerca. ¿Por qué? Porque es más importante nuestra relación con quienes nos llevamos mejor. ¿Qué cosas estoy haciendo? Puedo estar haciendo muchas cosas de estas, pero que delante de Dios no están contando también como obras por fe. Porque el mundo, la religión hace muchas cosas de lo que decía Santiago, pero esas obras no le salvarán. El mundo, mis hermanos, o la religión, o la ayuda social que ofrecen, ha colaborado mucho en el sistema de este mundo. Por ejemplo, el sistema de salud está trabajando mucho para que no muramos de este virus. Pero esa obra, ¿a quién le han cobrado la vacuna? Nadie, ¿verdad? Ya la mayor parte fuimos vacunados. Pero no nos han cobrado eso, ¿no? Es gratis. Pero esas obras, mis hermanos, a lo profundo tienen un pago acá en la tierra. Por eso no cuentan delante de Dios como obras que nosotros o como cristianos. Ahora, si nosotros estamos haciendo una obra por recompensa, entonces eso está mal. Eso no está bien. Tenemos que darlo desprendido, un amor ágape, como Cristo nos amó a nosotros, no porque nosotros le pudiéramos pagar, porque no le vamos a pagar lo que Él ha hecho por nosotros, pero de esa manera que Él nos amó, así también nosotros debemos amar a los que nos rodean, al prójimo. Así es que es importante encontrar esta estabilidad en las obras que vamos a hacer. Tito, vamos a tocar algunos versículos de Tito que el apóstol Pablo aconseja a Tito. Vamos con el primero, 1:16. Pablo aconseja a Tito cómo debe de comportarse, cómo debe de ser, qué es lo que él, cuáles son las obras que él tiene que hacer. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero que los hechos lo niegan. O sea, esto es fuerte, mis hermanos, porque muchos de nosotros profesamos conocer a Dios,
venimos a la iglesia, conocemos tantas alabanzas, quizás conocemos la Biblia, mis hermanos, pero nuestros hechos niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobado en cuanto a toda buena obra. Este era el problema que había, y que Pablo envía a Tito a Creta para que ponga orden ahí. Pero ¿cómo era ese orden que Tito podía poner para que los de Creta creyesen? Tito tenía que ser un ejemplo. Vea 2:7. Le dice: presentándote tú en todo, ¿cómo? Como ejemplo. Como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrándote íntegro y serio. O sea, estas dos últimas palabras, esa integridad, hermano, ser intachable, o sea, la gente te observa o nos observa a nosotros como cristianos, a ver dónde estamos fallando, a ver qué es lo que hablamos y qué es lo que hacemos. Porque lo que hablamos tiene que ir de acuerdo con lo que hacemos. Por eso es que le dice: presentándote tú como ejemplo, teniendo buenas obras. A veces nos llevamos un chasco, como se dice, ¿no? Que predicamos una cosa y hacemos otra cosa. Y mucha gente observa, no dice nada, pero se va. ¿Por qué? Porque no somos cuerdos. No hay una coincidencia, no hay una coherencia, no hay esa seriedad en nosotros de lo que declaramos y hacemos. Importante las buenas obras. 3:1, siempre de Tito. Ay, hermanos, cuánto es bueno las enseñanzas con el ejemplo, ¿no? Mi padre, yo trabajé con mi padre en el campo y tenía 8 años cuando yo comencé a trabajar con él en el campo. Algunos conocen cuando se le echa tierra al tronco de la mata de choclo, ¿no? Del maíz. Entonces eso se le llama porcar, que es para que el tronco de la mata tome fuerza, y cuando vengan los vientos ella ya está bien enraizada. Entonces mi padre, agarrábamos un surco, le estoy hablando de un señor de 30 a 35 años, agarrábamos un surco, yo de 8 años, él a un lado, adelante de mí, me decía: así se hace, levante el azadón, dele aire, golpee y jale, levante el asadón, dele aire, golpee y jale. 1 hora está bien, 2 horas, mis bracitos de un niño de 8 años se desmayan, hermano. Pero él me decía: no me ve a mí. Hasta las 11:30 que yo me iba a preparar para ir a la escuela en la tarde.
Era un trabajo duro. Sí. No me iba a poner a su nivel por mis fuerzas, pero él me exigía eso. Y a veces nosotros exigimos, como decía la palabra el domingo, y no hacemos. Pero cuando alguien lo hace delante de ti, entonces tú sí te animas a hacerlo. Te da la fuerza para hacerlo. Tito le dije 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos. Pero ya le había dicho, tú tienes que ser ejemplo de ellos. No es que les vas a exigir que respeten las autoridades y que sean obedientes cuando tú vas a saltar las leyes. Queremos aplicar leyes, pero no las queremos cumplir. No sucede, no me diga que no le sucede. Vamos en la calle, conocemos los códigos de la estrada, no los cumplimos, pero cuando alguien nos lo hace adelante de nosotros, lo exigimos. No metió la flecha, no guarda la distancia, se pasó el semáforo. Y cuando lo hacemos nosotros, ahí tenemos que ser ejemplo. Ay, mis hermanos, acá nos cae a todo. No cree que yo vengo solo, como le dije el domingo, Dios primeramente habla a nuestras vidas. Y debemos de ser ejemplo. Enseñar. Dios nos llama a enseñar. Nos llama a alabarle, a darle servicio. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y estamos ahí, mis hermanos, concertados, unidos entre sí, como lo dice Efesios, por todas las coyunturas. Y cada quien debe de hacer su función. Y cada quien debe, mis hermanos, preocuparse porque la iglesia camina en actividad diariamente. Pero hay áreas de la iglesia que no funcionan. Y eso es un problema, porque debemos de cumplir con lo que Dios nos ha puesto acá. Por eso le dije yo al inicio, usted sabe a lo que Dios le ha llamado. Usted sabe a lo que Dios le está exigiendo. Vamos otra vez más adelante, Tito 3:8. Tito 3:8. Porque muchas veces entre nosotros, mis hermanos, nos podemos llevar bien. Pero acá dice Pablo a Tito, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ocuparnos de buenas obras. 3:14. Termina Pablo diciendo ahí en 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hay casos de necesidad como los que estuvimos viendo en Mateo, de diferente índole, y ahí somos llamados a cubrir esas necesidades.
No solo del pueblo de Dios entre nosotros, sino aún con los de afuera. Aún con los que no conocen a Dios. Así es que las buenas obras, mis hermanos, son el resultado de un nuevo nacimiento, de una nueva vida. Si antes veíamos solo por nuestros intereses, veíamos solo por engrandecernos a nosotros mismos, hoy ya no. Mi nueva vida me lleva quizás a despojarme de lo que tengo para ayudar al que necesita. Cristo nos ha abierto este conocimiento, nos ha iluminado nuestros caminos, y hoy somos temerosos de Dios. No podemos hacer cosas a escondidas. No podemos tener, mis hermanos, secretos, porque esas no son obras buenas para nosotros. Dan mal testimonio del cristiano. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, mire qué tremendo, hermanos. Tenía 27, 34 años de casados teníamos, ¿no? Cuando yo llegué a los caminos del Señor. Antes de llegar a los caminos del Señor, yo me había metido en un problema sentimental. Que por ahí decían que tenía un hijo. Ahora, llegando al matrimonio, yo no se lo conté a mi esposa. No fui transparente con ella. Lo tuve a escondida. Pero cuando llegué a los caminos del Señor, eso comenzó a desesperarme. Comenzó a desesperarme. Y tuve que contarle cómo fue esa historia. No tienen que ver cosas escondidas entre los matrimonios, en las familias. Jóvenes que van a comenzar una relación, abran su corazón. Ser transparentes. Estas son obras de un nacido de nuevo. De un nacido de nuevo, hermanos. Porque delante de Dios todas las cosas salen a la luz. Tarde o temprano salen a la luz. Juan 3, 19, 21. Tenemos muchas veces que ir y pedir perdón por los errores cometidos, que como cristianos no nos debe de dar vergüenza. Acercarnos, pararnos y decir: en esto me equivoqué, esto cometí, este es mi error. Humillarnos, mis hermanos. Humillarnos hoy es mejor que ser humillados en aquel gran día. Imagínense que llevemos cosas escondidas y en aquel gran día el Señor nos aparte a la izquierda y nos diga el motivo, la razón, y nos haga pasar, mis hermanos, todo el video de nuestra vida. Y nosotros nos vamos a quedar sorprendidos de quién éramos verdaderamente. Porque nuestras obras fueron malas. Le dije Juan 3, 19, 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esa luz que nos ha alumbrado a nuestro corazón, que nos hace transparentes, no teniendo cosas ocultas,
Y los hombres amaron más las tinieblas. Usted sigue teniendo cosas ocultas, escondidas, es porque todavía ama las tinieblas. Si usted todavía no es transparente, es porque todavía no ha salido a la luz. Más que las tinieblas, 19, más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En el cantón donde mi esposa vivía, que no es el mismo donde yo vivía, pero era donde yo más me radiqué, donde más pasaba, donde tenía mis amigos, pero tenía una reputación de mi vida muy alta. Pero yo tenía doble cara. Con mis amigos era otra cosa. Entonces, ¿qué hacíamos? Allá son tiendas, ¿no? No son bares como acá. Son tiendas o cafetería. Nos íbamos detrás del negocio a emborracharnos. Y ahí nos emborrachábamos y nadie nos veía. Pero que yo iba a salir borracho a la calle, meciéndome para acá y para allá, no lo hacía porque no quería que me vieran. Si yo consideraba que no me movía ni para la derecha ni para la izquierda, entonces sí salía. A mi casa no llegaba borracho ni fumando, porque no quería ser descubierto por mi familia, aunque si ellos lo sabían, porque ya tenían indicios de que yo lo hacía. Pero eso es la vida vieja. Eso es lo que éramos antes, no en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros estamos en luz y nuestras obras tienen que ser manifiestas y hechas en Dios. De esas obras estamos hablando, mis hermanos. ¿Por qué debo de tener estas buenas obras? Porque es el resultado de mi gratitud para con Dios. El haber conocido, el haber obtenido esta salvación, me lleva a ser agradecido con Dios. En la vida diaria o en etapas de la vida, yo debo de tener este tipo de obras que son siempre en gratitud. Por eso es que al pueblo de Israel, como decía el Salmo 149, se le exhortaba a la alabanza, porque ellos en especial habían gozado de la salvación de Dios. Tenían a un Dios poderoso que siempre los había rescatado y los había llevado a la libertad de los pueblos que lo habían esclavizado por muchos tiempos. Entonces, esta gratitud debe de estar en nosotros, mis hermanos, no como recompensar lo que hemos recibido de Dios, porque no lo vamos a pagar, pero creo que debe de salir espontáneamente en cada uno de nosotros tener esta gratitud. Cuando usted viene a la iglesia, viene a alabar al Señor, lo debe de hacer con toda esa espontaneidad, con toda esa integridad de su corazón. Si ustedes ven, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pasan el Mar Rojo, ¿qué les vino espontáneamente? Alabar y danzar. Dice que María danzaba con el pandero en gratitud de haber visto un milagro de esa dimensión. ¿Usted cree que la salvación es así poco?
La salvación que Cristo nos ha dado, que es para vida eterna, es un precio que no lo podemos pagar. Entonces, esas acciones deben de estar en nosotros de gratitud. Marcos 14, 3 al 9. Marcos 14, 3 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. De mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberlo dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? ¿Qué había hecho? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y en Fati estamos todavía hablando de ella. Y hace más de 2000 años ella quebró el alabastro. El quebrar el alabastro, mis hermanos, tiene un gran significado. Esta mujer está preparando el cuerpo del Señor ungiendo el cuerpo del Señor para su sepultura. Entonces, en el contexto histórico, cuando se ungía un cuerpo para su muerte, se quebraba el depósito y se colocaba junto con el cuerpo. Pero el quebrar el alabastro era entregarlo todo. O sea, era un gesto de amor, de entrega. Y lo que esta mujer está haciendo es algo especial. Es algo, tiene un precio ese perfume. Pero para ella lo valía todo, la gratitud que sentía con el Señor. Se dice que era María, la hermana de Lázaro, por lo que dice Juan. Y si era así, estaba agradecida de haber visto a su hermano levantarlo de la muerte. Entonces, estas obras que nosotros hacemos, todas tienen que ir basadas en la gratitud por lo que Dios ya hizo por nosotros. Y que un día nos encontraron a nosotros necesitados. Y que un día nosotros necesitábamos que nos ayudaran. ¿Sabe cuánta gente oró por que yo llegara a los caminos del Señor? Hacían hasta vigilias en mi casa para que los hijos de mi mamá alcanzaran la salvación, que volvieran los que se habían alejado.
Entonces debe de haber gratitud en nosotros, porque Dios escuchó esas oraciones. Y esas personas, mis hermanos, que han orado, han cumplido con la misión. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Volvemos a la cita que tenemos y volvemos al versículo 9. Póngase de pie. Por lo cual dice también nosotros, desde el día que lo oímos, como le dije al inicio, Pablo está preso en Roma. Él está preocupado por esa iglesia que ha crecido, que está avanzando, pero que está siendo atacada por un sistema judío, gnóstico. Y es importante el clamor. Y él dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Dentro de la iglesia hay peticiones, hay necesidades. Y a veces no aprovechamos nuestro tiempo para orar, para clamar. Se ve la falta de oración en nosotros. Porque si nosotros fuéramos de oración, mis hermanos, los jueves estuviéramos todos así como hoy estamos acá, ya que es sin apuntamiento, ya que es libre de que usted pueda venir sin apuntamiento, debería de darse el apuntamiento a clamar por las necesidades, aún para clamar por nosotros mismos. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. No conocimiento, mis hermanos, tanto de la palabra de Dios, todo teológico, no, conocimiento de lo que Dios quiere que yo haga. Dice, lleno del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ese es el tema para el tarde. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy obrando conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son mis acciones, mis hermanos? Dice, en toda sabiduría y inteligencia espiritual, buscando siempre las cosas espirituales, crecimiento espiritual, conocimiento de la voluntad de Dios. Así es que somos una iglesia que debemos de tener obras no para salvación, sino que son el efecto de que ya alcanzamos la salvación y que en gratitud hacemos estas obras. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido favores de personas en un momento difícil, en un momento complicadísimo en su vida, y alguien les tendió su mano, quizás puede ser hasta con 100 euros, pero que usted los necesitaba urgentemente para resolver un problema. A usted no se le van a olvidar esos 100 euros que le dieron en ese momento. Quizás alguien le abrió la puerta de su casa esa noche de frío, no tenía dónde ir. Nosotros con mi esposa llegamos a este país. Nadie nos esperaba en el aeropuerto, absolutamente nadie. Dios puso en el camino personas que nos guiaron, pero a dónde llegar no teníamos. Y unas personas
nos abrieron la puerta de sus casas, no se nos olvida. Nos dijeron, aunque sea en el balcón van a dormir, pero no nos dejaron dormir en el balcón, nos metieron dentro de la casa. Nos dijeron, al menos una semana para que ustedes busquen un lugar a donde irse, sin tener conocimiento de nadie ni cómo movernos acá en Italia, pero hubo gente que nos brindó su ayuda hasta que nos estabilizamos, mis hermanos. No se nos va a olvidar. Si yo pudiera pagárselos, se los pagara, porque fue un gran favor. ¿Cuánto más lo que Cristo ha hecho por nosotros? Es pagable, pero Él se agrada en que se lo hagamos a uno de los pequeñitos, el que se lo hagamos al necesitado. Dice, a mí me lo hacéis. Así es que aprendemos en esas obras, iglesia. Cierre sus ojos. Le decimos, Padre,